Yo creo que el primer elemento que uno debe tener como predicador es respeto. Una persona que se para en el altar a regañar, pues no es bíblico. Cuando usted se atreve a pararse en el púlpito, a utilizar elementos de una conversación privada, eso no es correcto. Nosotros no tenemos el derecho de enojarnos en nombre de Dios. Dios no necesita un intermediario para castigar a nadie. Pero cuando usted va a un lugar donde lo están regañando públicamente y humillando, usted no está siendo partícipe de una experiencia de gozo y de alegría, que es lo que el Espíritu de Dios quiere. Bienvenido a este podcast, a este nuevo episodio de Lente Cristiano. Hoy queremos discutir contigo, que me estás viendo del otro lado, un tema que me parece muy interesante y que es poco comentado, pero que seguramente te vas a identificar con él, especialmente si eres creyente, si eres cristiano y tienes algunos años en el Evangelio. El tema que queremos discutir tal vez es un poquito complicado, queremos compartirlo contigo con el mayor de los cuidados, con el mayor de los respetos, pero me parece relevante que hablemos de estos temas y sin más te voy a compartir el mismo. Se trata de revelación o regaños. Lo voy a repetir nuevamente, me gusta enfatizar siempre en el tema para que los amigos, tú que nos estás viendo, pues puedas estar en contexto a lo largo de la plática que vamos a tener. Dije que el tema era revelación o regaños. Y es que en los últimos días he visto a varias personas, especialmente en Facebook, en las redes, compartir una publicación que llamó mucho mi atención y que es algo que se ha vuelto tema por décadas. Desde que yo estoy en el Evangelio, desde niño, hay personas que tienen opiniones encontradas en cuanto a este tema. Y yo voy a leer el post, lo tengo aquí en mi teléfono, a ver qué usted opina sobre esto. Dice de la siguiente manera: el jefe te regaña y no te vas del trabajo. El pastor te corrige y te vas de la iglesia. Y esto me pareció bien interesante porque da como que la impresión, y de hecho leí comentarios en diferentes posts, porque la verdad es que se lo vi en sus perfiles a varias personas, y vi que se formaba un debate, por esta idea compartida, unas personas, pues como en todo, a favor, otros en contra, y a mí me llamó esto mucho la atención y rápido me gusta ser bíblico. ¿Qué nos dice la palabra respecto a este tema, a esta idea? ¿Vamos a la iglesia a ser regañados o vamos a la iglesia sencillamente a tener revelación, a que el Señor, a través de los ministros, de la gente que predica, los líderes, nos traiga revelación y motivación a acercarnos a Él y a mejorar nuestras vidas? ¿O necesitamos ir y sentarnos en una banca, tomar un asiento en la iglesia del Señor y que nos llamen la atención y nos regañen? Entonces vino a mi corazón una expresión de primera de Timoteo, y voy a leer el capítulo 3, los versos del 1 al 7. Vamos a ver qué la palabra nos dice, si nos arroja luz respecto al formato que debe tener el ministro o la ministra dentro de la iglesia para con los hermanos que son parte de la misma. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer.
Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Y note que aquí dice recibir con gusto a los visitantes en su hogar, es porque la iglesia para ese entonces donde Pablo está hablando aquí, o cuando Pablo está hablando aquí, no se congregaban en templos, sino que mucha gente se congregaban en sus hogares. Así que por eso él dice, debe recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Y debe saber enseñar. No debe ser borracho ni violento. Esa palabra es importante. No debe ser violento ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo. Y no estar preocupado solo por el dinero. Esta expresión de no estar preocupado solo por el dinero merecería un video para hablar solo de esto, de ese interés tan marcado que algunos ministros, predicadores, evangelistas, pastores, lo que sean, tienen por el dinero. Pero es para que usted vea que está recogido dentro de la palabra de Dios, hablándole al apóstol Pablo. Así que esto no es una buena práctica. Además, continúo, además, debe gobernar bien a su propia familia y educar bien a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos. Y fíjese lo que dice aquí, para que sean obedientes y respetuosos. No dice que tienen que ser creyentes, pero por lo menos deben ser obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Fuerte, esta expresión está fuerte. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Así que, utilizando esta expresión bíblica, este comentario o esta plática escrita a través de una carta que Pablo tiene con Timoteo, a mí me parece que tenemos el fundamento completo para hacer un acercamiento a la opinión que les acabo de leer, que algunos comparten en las redes. Mire, en primer lugar y de manera adecuada, respetuosa, yo creo que cuando uno es ministro, es predicador, y tiene el privilegio de pararse enfrente de una audiencia a llevar la palabra del Señor, a comunicar el deseo de Dios, pues yo pienso que la audiencia es hasta más importante que el propio recurso, que el propio ministro, porque lo que le entrega el Espíritu al predicador es porque desea tener un trato precisamente con la audiencia, debo decir, perdón. Entonces, yo creo que el primer elemento que uno debe tener como predicador es respeto. ¿Ves? Cuando uno se para en un púlpito a hablar a nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, lo primero que debe hacerlo es con respeto. Yo creo que nosotros no estamos llamados a regañar a nadie. Esto es voluntario. No tenemos ningún derecho de pararnos al frente a coger a alguna persona a regañarla, ni directa ni indirectamente, porque de hecho se da mucho, se da, y como dije ahorita, los que llevamos algunos años en el Evangelio, sabemos que esto se da, que pastores o predicadores, tenga el cargo que tenga, sea misionero, evangelista, lo que sea, sencillamente un predicador o hasta un maestro de escuela bíblica, se sienten en el nombre del Señor con el derecho de tomárselo personal, y si alguien no entra en lo que ellos entienden que la palabra dice, o que definitivamente hay personas a las cuales le predicamos y no quieren aceptar el mensaje, pues entonces caemos en el error, ¿verdad? En la mala conducta, en la mala práctica de regañar a las personas.
Y esto, más que bueno, lo que hace es un daño, porque cuando usted toma su posición para regañar a alguien, corregirlo de una manera tosca, de una manera brusca, no es una estrategia buena para convencer a la persona de que abrace la enseñanza bíblica, sino que lo que hacemos es que endurezca su corazón. Diría el rey Salomón, el sabio Salomón, que no hay nada mejor que una respuesta blanda, que la respuesta fuerte lo que hace es aumentar la ira. Así que si nos ceñimos al texto que acabo de leer en Timoteo, en el capítulo 3, dice que no debe ser violento ni buscar pelea, que al contrario, debe ser amable y tranquilo. Y una persona que se para en el altar a regañar, pues no es bíblico. Sí, yo le estoy leyendo el texto bíblico. No es bíblico porque, en primer lugar, cuando usted está regañando a alguien, está en la raya de volverse violento, sino que se vuelve violento en su expresión. Segundo, que no es amable. Y tercero, que no es alguien que está tranquilo, ¿verdad? Porque está regañando a alguien. Así que los que somos llamados a compartir el mensaje de salvación con el pueblo del Señor, tenemos que tener cuidado como lo hacemos. Y voy a profundizar un poquito más. Voy a ir un poco más allá. Es muy lamentable cómo algunos ministros y predicadores se atreven a llevar un mensaje, esto está fuerte lo que voy a decir, sobre la conversación privada que ha tenido con algunos de sus hermanos. Hay predicadores, especialmente pastores y ministros, que tienen una reunión privada sobre algún aspecto con algún hermano, tienen una diferencia, entonces cuando se paran el domingo a predicar o el día que sea, se paran en el podio, en, en el llamado altar, en el púlpito, empiezan a utilizar elementos de la conversación para el mensaje. Pues, y posiblemente no todo el mundo se da cuenta, pero la persona que participó de la conversación con el pastor, obviamente se va a dar cuenta y lo que se va a sentir es humillado y ofendido, porque de hecho es lo que está haciendo. Usted, y me refiero al ministro, cuando usted se atreve a pararse en el púlpito, a utilizar elementos de una conversación privada, eso no es correcto. Primero, usted está faltando a la discreción que la ley le obliga, eso no está bien. Segundo, no es de Dios, porque usted está humillando a esa persona que depositó una confianza en usted y es un atrevimiento, es una falta utilizar elementos de una conversación privada para predicarlos el domingo. Usted no está haciendo de bendición a esa persona, sino que lo que está causando en el individuo es un sentimiento de traición, porque en efecto usted está traicionando una confianza. Jesucristo mismo hablando dijo que cuando usted tenga una diferencia con su hermano, llámelo en privado. Llámelo en privado, tenga una conversación privada con él. Amigo, nosotros debemos entender algo, los predicadores tenemos que entender algo. Nosotros no obligamos a nadie a que abrace el mensaje que predicamos, la fe que predicamos. Aunque sea el mismo Espíritu de Dios que nos dé una palabra, nosotros lo comunicamos. Es la persona quien decide si toma o no el consejo que el Espíritu Santo nos da para ella. Nosotros no tenemos el derecho de enojarnos en nombre de Dios, porque el Señor mismo no obliga a nadie a que lo siga. Esto es por gracia. Nosotros tenemos que entender que hay un libre albedrío y las personas deciden y Dios no deja de amar a nadie. Si decide no seguirle, Dios le sigue amando, aunque la persona no decide incluso o inclusive aceptarle como el Salvador. Claro, llegará el momento donde el Señor llamará a cuentas y nos llamará a cuentas a todos, pero no nos toca, debo decir, a nosotros
tocar el lugar del Señor. Hay una expresión bíblica que a mí me encanta. Está en Apocalipsis 3:20 y es muy conocida, posiblemente la conozcas, que dice hablando el Señor, dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Esto se trata de que a la gente a la cual nosotros le predicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abra las puertas de su corazón y le permita al Señor entrar. Y si escuchan, no es que oyen, si escuchan y le abren el corazón al Señor, pues el Señor tiene un trato con ellos. Pero no es correcto que usted se enoje en nombre del Señor, porque hay personas que predican y entendiendo, tal vez en una buena intención, que lo que están diciendo es de beneficio. Si la gente a las cuales ellos le predican o pastorean no hacen lo que ellos dicen, pues se enojan, se enchisman. Yo conozco personas que se enchisman, se molestan, y eso no es lo que el Señor quiere. Nosotros no estamos llamados a eso. Y yo quisiera cerrar este comentario contigo, amado amigo y amado amiga, que estás viviendo la situación de que estás en un lugar donde están lastimando tu confianza, no la están valorando, donde estás viviendo un maltrato verbal, donde estás siendo inclusive humillado, donde tú te estás sintiendo emocionalmente atacado. Mi consejo es: acércate a quien tú entiendes que está cometiendo esta falta contigo y trata de hacerle ver que te estás ofendiendo, que esto te está haciendo daño. Y si no, pues mi consejo, sin ningún reparo, es que tienes que moverte de ahí. Porque el Señor no te ha llamado para humillarte. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto, mucho menos delante de tu familia, delante de toda una comunidad cristiana. Esto es muy humillante y hay tanta gente destruida por esto. Y sí, yo creo que está bien que dentro del mensaje se traiga corrección y que nosotros podamos evaluar con la palabra del Señor lo que está mal, porque hay que predicar lo que está mal para que la gente sea motivada y para que tú seas motivado a corregir, ¿verdad? Lo que puede hacerte perder tu salvación y lo que puede dañarte en tu vida. Pero de ahí a que alguien se tome la atribución en el nombre del Señor de personalmente faltarte al respeto, no, eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no motiva a nadie a hacer eso. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, que sí, es fuego consumidor, y su fuego consumidor, Él lo ejecutará con aquel que lo tenga que ejecutar de manera personal y no a través de nadie. Dios no necesita un intermediario para castigar a nadie. Igual que para Dios acercarnos a Él, pues sí, utiliza personas para que le prediquen, pero el Espíritu Santo tiene un trato directo contigo. De ninguna manera es maltratándote. Así que he tenido este comentario contigo en este podcast para que lo analices tranquilamente, porque la vida cristiana es para que nosotros podamos sacar de nuestros corazones el peso del pecado, el peso de las acechanzas del enemigo. La vida cristiana no puede imponernos cargas y hacernos sentir gente mala. Y cuando usted se congrega, usted tiene que disfrutarse el ambiente de lo que está ocurriendo ahí. Porque cuando usted va a un lugar donde lo están regañando públicamente y humillando, usted no está siendo partícipe de una experiencia de gozo y de alegría, que es lo que el Espíritu de Dios quiere, sino por el contrario, usted está siendo parte de una experiencia cristiana contraria, triste, de dolor, de marcas, de alejamiento hacia Dios. Y eso
no es lo que Dios quiere. Así que si el jefe te regaña y no te vas del trabajo, bueno, pues si el jefe te regaña y no te vas del trabajo, pues es porque al trabajo tú vas por un salario. Tampoco el jefe debería regañar a nadie, ¿verdad? Pero a lo mejor vas al trabajo y tu jefe te llama la atención, que tiene la obligación de hacerlo dentro de una ética y de un código, ¿verdad? Porque te está pagando y espera de ti unas cosas, pues se podría entender. Pero que si el pastor te corrige y te vas de la iglesia, bueno, si la corrección, porque no es que no te pueda corregir, si la corrección es con amor y con la mejor de las intenciones y dándote el espacio a que seas tú quien decida, pues muy bien. Pero nadie tiene la potestad de regañarte porque no eres un niño pequeño, eres un adulto, tienes identidad en Cristo, eres importante para Él y si algo necesita el Señor es que tengas tu autoestima en Él fuerte y nosotros los predicadores estamos llamados a, en el nombre de Jesús, fortalecer esa autoestima. Así que llévate esta palabra, medita en ella y esperamos que sea de enriquecimiento a tu vida. Dios te bendiga.